El aporte de los astrónomos aficionados pueden potenciar la ciencia astronómica. Parte 1. Estamos viajando a unos 30 kilómetros por segundo en una nave espacial llamada Tierra, desde la cual podemos observar sobre el profundo cielo azul una miríada de estrellas y otros detalles imponentes. Ver una preciosa y extensa región blanco-lechosa que forma parte de los brazos espirales de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Está cercano al polo sur celeste, donde domina la constelación de la Cruz del Sur y los dos punteros que la señalan, Alfa y Beta del Centauro, el saco de carbón y las extensas regiones de hidrógeno, H-alfa, con Eta Carina como punto convocante, muchos cúmulos estelares y extensas nebulosas de emisión y de absorción, y las destacadas nubes de Magallanes, mayor y menor a su diestra. Y cercano al amanecer, la presencia imponente de un gran cometa de larga cola luego de su paso por la cercanía del astro rey. En astronomía todo lo que podemos hacer es bueno. El aficionado interesado en astronomía tiene varias opciones y caminos por recorrer. Es inmenso y sin frontera el campo de lo teórico. No solamente el campo de lo teórico, sino también todo aquello relacionado con con el estudio y también con la divulgación de la ciencia astronómica. En la observación y en el registro de lo observado es el paso que estamos realizando e intentando a través de esta invitación a poder llegar a ver un poco en detalle aquellas cosas que están dentro de las posibilidades y al alcance de la mano de cualquier observador en formación. Por lo tanto, vamos a seguir un poco el ejemplo de Galileo Galilei y muchos otros que nos precedieron. Iniciaremos con la observación visual, que se realiza a ojo libre o a ojo desnudo, que nos permite reconocer la parte de los brazos espirales de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia, como también reconocer las constelaciones, reconocer los planetas, conocer el nombre propio de las estrellas más brillantes, de las llamadas normalmente de primera magnitud, y bueno, y muchas cosas más. La observación con ayuda de instrumentos ópticos, este es un paso subsiguiente, en el cual nos permite descubrir todos esos secretos que guarda el cielo a ojo libre y que a través de los instrumentos, como ser los monoculares, los buscadores, los binoculares y prismáticos, permiten desentrañar una cantidad enorme de objetos, detalles, cosas que en principio parecía una simple mancha y terminó siendo la nebulosa de Orión. Y así seguimos paso a paso y comenzando con pequeños telescopios, pasamos a medianos telescopios y con el tiempo quizás llegamos a utilizar grandes telescopios con equipamientos que nos permitan ir profundizando cada día más en lo que es la ciencia astronómica. Es necesario aprender, asimilar, memorizar, estudiar, instruirse, cultivarse, formarse, adquirir el conocimiento de la misma. Y el de aprender, una H intermedia,
aprehender, acción y ejercicio de prender, de capturar, de apresar, aprisionar. Ambas requieren de algún tipo de ayuda. Por ejemplo, los cursos de capacitación, que son presenciales, brindadas por astrónomos o instituciones, y también a través de los cursos a distancias, algunos gratuitos y otros, como el caso de la Aliada, que están destinados en forma gratuita a los miembros que abonan su cuota anual de membresía. Hay programas informáticos de tipo planetario y que son gratuitos y que permiten conocer y ver detalles de todo lo que está presente en nuestro cielo. Y tenemos además, bueno, lógicamente, muchas herramientas de análisis que ya están destinadas a determinados tipos de trabajos un poco más específicos. Fases o pasos en la observación. Viajaremos de la astronomía contemplativa a la astronomía llamada de posición. Ingresaremos al conocimiento general del cielo local, partiendo de la ubicación de los cardinales locales, que son los puntos fundamentales para uno orientarse frente al cielo, tanto diurno como nocturno. Definir la posición del norte, del este, del oeste y del sur cardinal, como también a posteriori conocer de los puntos intermedios. De la ubicación de los elementos fundamentales de la esfera celeste, vamos a reconocer o intentaremos reconocer aquellos puntos que son elementos que son esenciales de la esfera celeste y que nos permiten, por ejemplo, con la vertical del lugar, definir lo que es nuestro cenit y por lo tanto nuestro nadir. El meridiano del lugar, el polo norte celeste o bien el polo sur celeste, según la latitud del observador, el plano de la eclíptica, los movimientos aparentes de la esfera celeste, el movimiento anual aparente del Sol, el recorrido que va realizando el Sol a través de los días, de los meses y del año, y el movimiento diario de la Luna, que se contrapone al movimiento general de la esfera celeste y va avanzando de oeste a este, mostrando sus libraciones, bamboleo del eje lunar y de las famosas y espectaculares fases lunares. Luego el movimiento de los planetas a través del tiempo, cómo avanzan y cómo retrogradan en el cielo o retroceden en el cielo con relación a la estrella de fondo, y bueno, y muchas cosas más. Aquí tenemos una serie de gráficos y esquemas donde comenzamos con una ubicación de la Tierra en la esfera celeste. Es una esfera de dimensiones infinitas. Es una forma de poder comprender dónde estamos parados dentro de esa inmensa estructura que es la bóveda celeste. Luego tenemos gráficos que nos muestran el horizonte astronómico, también los cardinales sobre ese horizonte astronómico, el meridiano del lugar, esa línea que une el sur cardinal con el polo celeste, con el cenit y con el norte cardinal, y
A posteriori, la esfera celeste ecuatorial, donde tenemos el plano general, ¿no? Lo que correspondería a esa elipse en el centro, punteada negra, que marca el horizonte astronómico, y conforme a la ubicación del observador vamos a encontrar el plano del ecuador celeste, la línea de traza eh, discontinua roja. También, proyectando el eje de rotación terrestre hacia el espacio, vamos a definir una línea que une dos puntos extremos que son el polo sur celeste arriba y el polo norte celeste debajo. Para un observador en el otro hemisferio, veríamos invertida la imagen de izquierda a derecha, con la diferencia que diría polo norte celeste. También tenemos entre el sur cardinal y el polo sur celeste un arco que le llamamos altura del polo y que es equivalente a la latitud geográfica del lugar, también llamada phi. Aquí tenemos un sol, está sacada con un filtro para aumentar el contraste, y podemos ver un sol lleno de manchas solares. Tenemos al medio y en forma horizontal la región más cercana al ecuador, algo azul del ecuador solar. En el ecuador exactamente no hay manchas presentes, sino que los hay inmediatamente
hacia el hemisferio sur solar o hacia el norte solar. Eso corresponde al periodo de máxima actividad que se dio en el 2001. Actualmente estamos bajo un ciclo de mínimo, por lo tanto hay días completos que hay cero mancha solar. Con filtro H-alfa tenemos una imagen de la cromósfera. Entonces lo anterior estamos viendo la fotósfera, aquí vemos una capa inmediatamente por encima de la fotósfera y tiene obviamente otro aspecto en las manchas solares e inclusive cuando se observan en el limbo, en el limbo superior derecho hay una gran protuberancia solar, una eyección de masa solar que alcanzó cierta altura y volvió a caer sobre la cromósfera y sobre la fotósfera. En derredor vemos en todo el limbo que hay pequeñas protuberancias en desarrollo. No siempre alcanzan estas alturas. Iniciaremos con un proceso de conocimiento específico. Vamos a tratar distintos objetos celestes y los cuales consideraremos las cuestiones primarias o más específicas sin profundizar demasiado. Primero comenzamos con la observación lunar. La observación lunar tiene su importancia a lo largo de las distintas fases que va tomando la luna a medida que se va moviendo en el cielo desde la luna nueva en el horizonte oeste y a medida que pasan los días comienza el creciente hasta alcanzar la fase de llena en la cercanía del horizonte este y ya cercano a la medianoche. Y todo el proceso del menguante que ocurre durante la madrugada e incluso muchas veces cuando vamos a trabajar temprano podemos ver la luna en pleno día en el final del menguante. En ella podemos reconocer los llamados mares, grandes planicies, los cráteres más importantes, las cadenas montañosas y un sinnúmero de detalles selenográficos que son observados cuando utilizamos observación telescópica. Aquí vemos un simple gráfico mostrando cómo se producen las distintas fases, iniciando en luna nueva, cuando está en conjunción con el Sol, lógicamente está por encima o por debajo de la posición del Sol, si no, de lo contrario sería un eclipse total de Sol. Vemos esta fase cómo se va desarrollando y en cada alternativa va presentando rasgos selenográficos particulares. Aquí tenemos una imagen de una luna completa con los distintos nombres de cada una de las regiones como para tener una primera referencia. Aquí tenemos una secuencia fotográfica de la cual comienza el creciente muy finito, arriba a la izquierda, y descendiendo, va aumentando esa fase en la columna central de arriba abajo, la del medio es apenas pasando la mitad del cuarto creciente. Vemos esa línea divisoria entre la parte iluminada de la parte oscura
esa línea tiene un nombre técnico que se llama terminador. Y es el punto donde la faja esa separa la parte diurna de la Luna de la parte nocturna. Y justamente sobre esa faja es donde los accidentes selenográficos adquieren mayor contraste y mayor presencia, y los detalles son altamente detallados, debido a que la iluminación con relación a la luz solar está viniendo desde una posición en que sería el horizonte de la Luna. Por lo tanto las sombras proyectadas son muy grandes, y muchos de los fondos de los grandes cráteres quedan aún a oscuras por unas horas para luego ser iluminados. Continuamos esta secuencia de la fase lunar hasta luna llena, en la tercera columna, donde ya la iluminación en la última toma es una iluminación frontal. Por lo tanto queda muy fuertemente iluminada. A veces resulta molesto la observación por el telescopio de la luna llena, por lo tanto hay que colocarle un filtro neutro como para disminuir esa intensidad y no nos encandile. Y veremos, eh, si bien no con tanto detalle, pero sí particularmente se resaltan los cráteres que tienen rayos brillantes que parten de su posición y que se los ven esas trazas brillantes en todas direcciones, ¿m? Mostrando lo imponente que ha sido en el pasado histórico de la Luna, eh, el momento preciso del impacto de un pequeño asteroide, generando todo lo, digamos, el producto de la explosión y la eyección de material, y ese material en baja gravedad ha volado por encima de toda la superficie, por lo menos de la cara visible de la Luna. Aquí tenemos justamente una toma algo más ampliada, donde vemos justamente esas trazas. Hay un cráter muy particular que es el cráter de Tycho, muy cercano al sur lunar, en la parte superior, y del cual salen en todas direcciones, en forma radial, todas estas trazas brillantes que muestran claramente esos materiales que son mucho más nuevos, que se depositan en regiones más antiguas o más oscuras. Tenemos también como característico el cráter de Copérnicus, y en la parte superior, en una zona estrictamente montañosa. En cambio, en la parte inferior y hacia la derecha, tenemos grandes extensiones y grandes planicies que las vemos de tonalidad oscura, y que los antiguos lo clasificaron como mares o mare, como indicativo de que eran grandes extensiones de agua. Hoy sabemos que no es así, y que son grandes planicies, básicamente material de origen volcánico, es decir, lava, que ha llenado las partes más bajas, las regiones de, de poca altura, o, o por encima, por debajo de la superficie media, la altura media de la Luna, y esas depresiones han sido rellenadas por este material. Con el tiempo, encima de ella fueron caracterizadas, lógicamente, por grandes meteoros o por pequeños y grandes asteroides.
Aquí vemos un caso bien claro y específico, tomado por una de las sondas orbitales, la LRO, mostrándonos al gran cráter de Clavius. Tienen una gran extensión en kilómetros de diámetro y está superpuesto por una gran cantidad de cráteres de impacto los posteriores, los cuales algunos producen, en su mayoría, producen estos hoyos ¿eh? Bien marcados, bien profundos, y otros mayores en el cual vemos en el centro, en la zona central, no necesariamente exactamente justo en el centro, pero bastante cercanos al centro, se encuentran estas pequeñas montañitas llamadas promontorios, que es producto del impacto ya de objetos de mayores dimensiones. Aquí vemos otro elemento importante en la selenografía, que son las cadenas montañosas. En este caso se trata de los Apeninos lunares y detallados la cima de los montes más importantes de esta cadena montañosa, que está justamente cercana a un mar. Ahí vemos una zona de planicie con algunas rugosidades, algunos pliegues, y además otros cráteres de grandes dimensiones, y básicamente al estar cercano al terminador, que está del lado del borde izquierdo de la imagen, vemos cómo los montes proyectan sombras ¿eh? bastante notorias, y por lo cual se puede medir la altura justamente de estos montes. Cada uno tiene su nombre, y lo importante que podemos aquí ver justamente estos detalles gracias al el efecto de una iluminación oblicua. Observación de los eclipses. Tenemos una gran cantidad de convocatoria para este tipo de eventos. Es increíble en los últimos tiempos cómo la gente se moviliza muchos kilómetros, cientos de kilómetros, viajan a otros continentes para hacer observaciones, particularmente de los eclipses solares, particularmente los totales. Sin embargo, tenemos tres categorías de eclipses de sol. Unos son los totales, otros son los anulares y otros son los parciales. El más notable de todo, obviamente, son los totales. Tenemos eclipses de luna, tenemos tres categorías: penumbrales, parciales y totales. Intencionalmente aquí yo he tachado la palabra penumbrales por el hecho de que a ojo no se ve que ocurra nada en la luna, ya que la luna no cae dentro del cono de sombra de la Tierra, que ese cono es proyectado al espacio. Cuando pasa por allí la luna, si fuese en el cono de sombra, sería en forma parcial, por el cono de sombra, o por los bordes del cono de sombra, sería un eclipse parcial, y si ocurriera por el centro o cercano al centro del cono de sombra, sería un total. En cambio, cuando pasan por fuera del cono de sombra, que hay otro cono que se llama el cono de penumbra, recibe radiación solar directa, por lo tanto no es un eclipse que pueda ser observable. Más allá de que se puede comunicar, no es muy alentador hacerlo, porque produce en la gente una decepción, que anuncian un eclipse o van al observatorio para ver el eclipse y no van a ver nada. Tránsitos de Mercurio y Venus. Los planetas interiores, más allá que tienen fase y presentan fase visible desde cualquier telescopio, también ocurre el hecho de que
en algún momento pasa por delante del disco del Sol. ¿eh? Lo vemos pasar por delante de la fotósfera, si es luz visible, o delante de la cromósfera, si es observado con filtro H-alfa. Particularmente, son mucho más frecuentes los de Mercurio y bastante poco frecuentes los de Venus. Más allá de su tamaño y más allá de la cercanía al Sol, son bastante infrecuentes porque tiene la órbita algo más inclinada y no pasa necesariamente por delante del Sol fácilmente. Otro punto interesante es poder ubicar tanto los planetas interiores como los exteriores, primero a simple vista y bueno, luego recurrir a algún tipo de instrumento para realizar su observación. Los planetas interiores y exteriores van cambiando rápidamente su posición en el espacio, más lentamente, obviamente, aquellos que están más alejados, como el caso de Saturno, Urano y Neptuno. Conjunciones de planetas con la Luna es una observación muy interesante. Hay fechas y regiones en el planeta donde van a ocurrir este tipo de fenómenos, son anunciados, o podemos recurrir a la búsqueda en algún software que muestre justamente las conjunciones de planetas con la Luna y resultan no tan solo interesante la observación, sino que de algún modo la observación y el registro, ya sea fotográfico u otro medio de video, por ejemplo, en el momento que el planeta desaparece eh, por el borde iluminado o oscura de la Luna, según la fase que en ese momento se dé, y ver, por ejemplo, el caso de Júpiter, el caso de Saturno, cómo va ingresando por el borde lunar y ver parte del planeta que todavía está visible. También hay observación de conjunciones entre planetas en momentos que se producen la cercanía, la mayor cercanía aparente, angular, entre diversos planetas. Generalmente los más notables, por ejemplo, son las conjunciones tanto de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son los que se ven a simple vista. Las ocultaciones de la Luna, por parte de la Luna, con estrellas muy brillantes, las conjunciones de planetas con estrellas muy brillantes y significativas, el caso de Marte con Antares. Antares, recordemos, es la estrella principal del Escorpión, y oposiciones de los planetas es cuando ocurren justamente las mínimas distancias con los planetas exteriores y en que se da justamente el hecho de que se encuentran a la menor distancia posible para esa fecha de este planeta exterior, pues Júpiter, pues Saturno, y que son muy interesantes de observar porque justamente están a la mínima distancia a la Tierra. Aquí tenemos los elementos de seguridad para la observación solar. Un filtro Bader, es un filtro metálico con una muy baja transmisión de la luz, es decir, que el 99 y fracción
del porcentaje de luz que recibe del Sol es reflejada en esta superficie metálica. Es una lámina muy finita que tiene un tiempo de vencimiento. Por lo tanto, mientras esto ocurra, este filtro tiene una seguridad del 100% de eficiencia en cuanto a que deja pasar un porcentaje mínimo de luz al telescopio y poder así observar con seguridad eh, el Sol. En el caso de una rotura o alguna lastimadura en esta lámina metálica, directamente hay que descartar el filtro. No hay que intentar ningún parche ni nada por el estilo, porque es un peligro. También tenemos el filtro de Lyot, que es un dispositivo especial que se monta en el portaocular del telescopio y bueno, nos asegura una observación 100% segura y de muy alta calidad. Entre los eclipses tenemos aquí una imagen de un eclipse anular de Sol registrado en la Patagonia en el 2017 y vemos la secuencia que tiene la apariencia en principio de un eclipse parcial de Sol. La diferencia está que cuando llega al punto máximo, el caso del anular, la Luna, al encontrarse más alejada de la Tierra, su diámetro aparente es menor que el diámetro aparente del Sol. Por lo tanto, no produce una ocultación total, que sería el caso de un eclipse total del Sol, sino que en este caso se llama específicamente anular, porque queda como un anillo de luz solar. Bueno, finalmente se va retirando la Luna, va haciendo su viaje y termina como si fuese una secuencia de un eclipse parcial de Sol. Aquí tenemos el caso de una secuencia de 5 imágenes, tomando los dos extremos en el comienzo del eclipse parcial y los tres centrales justamente enfocaron la cuestión de la fase, digamos, principal del eclipse total de Luna, que justamente es el inicio de la totalidad, el máximo y el final de dicha totalidad. Aquí tenemos el caso específico del tránsito de Venus. Este fue el último observado, fue el 5 de junio del 2012. Vemos el diámetro que tiene Venus, un disco bastante importante. Lo que debemos recordar es que por la baja frecuencia no siempre las personas tienen la posibilidad de hacer este tipo de observación. Y por ejemplo, en el siglo XXI tuvieron lugar tránsitos el 8 de junio del 2004 y entre el 5 y 6 de junio del 2012. Es decir, para este tiempo ya no hay más posibilidad de observaciones. Lo siguiente, los dos próximos, porque van agrupados de a dos, sucederán entre 2117 y 2125. Falta mucho tiempo. Aquí tenemos el tránsito de Mercurio del 11 de noviembre del 2019, es reciente. Vemos la gran diferencia del diámetro mucho más pequeño de Mercurio, que va cruzando la fotósfera, el disco solar, desde la parte superior a la parte inferior izquierda, y
vemos claramente al planeta hacer su tránsito sobre el disco del Sol. Estos son mucho más frecuentes. Entre las conjunciones entre planetas tenemos una gran variedad. Simplemente aquí escogí una porque fue una circunstancia de una conjunción bastante cerrada y la cual dio posibilidades. Esta fue obtenida en Italia, dio la posibilidad de poder sacar, conforme la configuración de la cámara con el telescopio, en un mismo cuadro, en un mismo FOB, ver a Venus en fase, en la parte inferior, y en la parte superior ver a Júpiter con sus bandas ecuatoriales y eh, zonas al norte y al sur, y en ese plano del ecuador poder observar 4 de las lunas de Júpiter, que son las famosas lunas galileanas. A la derecha tenemos a Io, más cercano, Europa, bastante más lejano, Ganímedes, un poco más alejada, y del otro lado, más alejado, Calisto. Estas son las famosas 4 lunas descubiertas por Galileo Galilei. En observación tenemos dos posibilidades de trabajo. Una de ellas es la visual telescópica y la otra es la de realizar registros, y particularmente los que son llamados registros de astrometría y de fotometría. En cuanto a la observación visual telescópica, es una variedad muy grande de objetos que podemos utilizar, observar en el telescopio, y podemos en muchos casos registrar estos fenómenos, estos objetos, a través de cámaras con teleobjetivos, o bien con cámaras en foco primario del telescopio. Básicamente, hoy en día tenemos mayormente cámaras digitales, reflex digitales, que pueden utilizar un teleobjetivo, o bien cámaras digitales, reflex, que son adaptadas, se les retira el lente intercambiable y a través de un adaptador son instalados en el foco primario del telescopio, como también otros dispositivos como son las CCD y los CMOS. En cuanto a los registros y astrometrías, podemos dedicarnos al tema de los asteroides, estos cuerpos menores del sistema solar, que hay muchos de los cuales se acercan a la Tierra, que son denominados NEO, o en otros casos NEA, objetos todos cercanos a la Tierra. Hay distintos tipos de órbitas y son de los cuales hay un grupo que representan riesgo de colisión con la Tierra. Aunque es baja el riesgo de colisión, están, digamos, pasando en la cercanía de la Tierra. Entre los otros registros que se pueden realizar, no solamente los de los asteroides, normalmente son los clásicos que están ubicados en el cinturón principal de asteroides, sino en aquellos otros objetos que están situados más allá de la órbita de Neptuno y que son llamados justamente objetos transneptunianos. También tenemos los cometas, muchos de ellos periódicos, que ya se saben las fechas de acuerdo
a su tipo de órbita, pero también hay muchos otros cometas que son descubiertos y en poco tiempo o mucho tiempo del descubrimiento pasarían cerca del interior del sistema solar, por lo tanto estarían al alcance de la observación visual o de la observación telescópica en función de las características que vayan a tener cada uno de ellos. Mucho tiene que ver el tipo de órbita y en qué punto se encuentra la Tierra cuando el cometa ingresa justamente a región interna, es decir, a 3, 2, 1 media unidad astronómica del Sol. Las ocultaciones es un rubro muy interesante y también genera eh, gran aceptación entre los aficionados. Está el de estrellas por la Luna. Normalmente la Luna en su movimiento diario de 13 grados moviéndose de oeste a este va ocultando estrellas. Por lo general la mayoría son estrellas de quinta, cuarta magnitud, pero cada tanto aparecen algunas estrellas brillantes que son ocultadas y es una posibilidad de observación y determinación del tiempo de la ocultación o bien de un registro fotográfico. También tenemos las ocultaciones de estrellas por asteroides. Este es un elemento que después veremos un poco más ampliado porque es muy importante, muy interesante y produce muy buenos resultados. También tenemos ocultaciones de estrellas por objetos transneptunianos, también satélites planetarios, que son los principales satélites de los planetas, tanto de Júpiter como de Saturno, los más brillantes, que ocultan estrellas y también representa un objetivo de trabajo sumamente importante. Hay grupos de trabajo a nivel mundial que justamente promueven este tipo de observaciones, anuncian con anticipación la fecha y los lugares donde estos fenómenos van a ocurrir y por lo tanto la convocatoria del aficionado es muy importante. También tenemos casos ya más nuevos de los planetas enanos que también se requiere desde el punto, digamos, de parte de los grupos de trabajo profesionales, requieren no solamente de observatorios fijos, sino mayormente de observatorios privados y o bien de aficionados con equipamiento que tengan la posibilidad de movilizar a la zona de la ocultación. Otro de los rubros importantes es el de estrellas dobles. Aquí, digamos, no es un trabajo, digamos, es un trabajo de largo aliento que en realidad solamente podemos registrar, determinar las coordenadas y la separación y el ángulo de posición para una determinada estrella doble y poder reportarlo al observatorio de Washington, que tiene la base de datos justamente de las estrellas dobles. Las estrellas dobles requieren tiempos tremendamente grandes para que completen sus órbitas, por lo tanto, con hacer una observación cada 10, 20 o 30 años, cada observador es más que suficiente. Sin embargo, a veces interesa en particular definir algunas estrellas dobles, o por lo menos que están supuestamente catalogadas como dobles, y que hay serias dudas de que sean simplemente una doble visual. Es decir, que por una cuestión de la perspectiva, es una estrella que está pasando por delante o por detrás de una de las estrellas, la otra estrella, y que simplemente por una cuestión de la perspectiva y a través del tiempo nos damos cuenta de que no es un sistema binario, no es un sistema cerrado,
digamos que no tienen vinculación física, simplemente están moviéndose en distintas direcciones y en algún momento, en un tiempo de observación, da la sensación como que si fuese una doble. También tenemos las estrellas variables. Entre las estrellas variables justamente una variedad muy grande de tipos de estrellas que varían su brillo, ya sea extrínseco o intrínseco, y en el campo del aficionado particularmente hay muchas variables de muy corto periodo, cortísimo, de horas, y que resulta muy interesante de tomar la información y saber cuál es y bueno, poder realizar en unas cuantas horas de trabajo y hacer un seguimiento y generar una curva de luz para ver justamente el periodo de variación. Esto es también un aporte importante, ya que hay sitios mundiales que recogen este tipo de información y que luego salen en las publicaciones. Los tránsitos exoplanetarios, si hablamos de los planetas extrasolares, es un trabajo que tiene toda una técnica de por medio. Mientras no se la conocía, costó bastante descubrir los exoplanetas. Hoy en día, cualquier aficionado con un equipamiento mínimo y con el conocimiento pleno y un manejo confiable de toda la técnica y todo el procedimiento que conlleva, pueda realizar no tan solamente descubrimientos de exoplanetas, sino que puede trabajar en corroborar los periodos, en el caso de estos planetas, en otras estrellas y poder también determinar si puede haber la existencia de otros planetas junto a esa estrella o cercanos que hayan perturbado la órbita del planeta ya conocido y que por acción gravitatoria de otro componente del sistema produzca perturbaciones y deformaciones de su órbita. Esto puede ser registrado y puede ser anunciado a los medios científicos. Aquí queremos remarcar la importancia que tiene todo tipo de contribución. Aquí entramos en un juego entre nuestra decisión y voluntad de integrarnos a algún programa de observación, ya sea visual o un programa de registros, digamos que se utilice una CCD o un CMOS, un dispositivo, hasta podría ser una cámara de video adaptada, a los programas que están vigentes justamente que permiten la contribución de parte del aficionado. Generalmente son grupos de profesionales que se dedican particularmente a un tema, por ejemplo, las mutaciones de estrellas por planetas enanos o por objetos centauros o transneptunianos y que convocan en determinada fecha, en determinadas regiones del planeta, para justamente hacer estos registros y poder llegar a conclusiones, poder conocer el perfil, la forma que tiene el objeto y el diámetro que puede ser estimado. Es realmente increíble que a través de la proyección de una sombra en el espacio sobre la Tierra nos permita llegar a este tipo de conclusiones de forma directa. Hay observatorios, hay instituciones, está la Liga Iberoamericana de Astronomía en cada una de sus secciones,
que hacen este tipo de convocatoria para determinado tipo de observaciones, para distintos tipos de objetos astronómicos a seguir. También existen los programas llamados de ciencia ciudadana, que están en internet y que permiten descargar el software, como también una cantidad importante de imágenes a procesar, ya que los servidores que están en tierra o en el espacio haciendo un seguimiento y un patrullaje continuo del cielo, a través de la asistencia de inteligencia artificial y de comparación de imágenes, solo saltan los claros, digamos, de los descubrimientos que están bastante fácil de detectar y que saltan a la vista, o aquellos que aún tienen algún grado de complejidad. Sin embargo, quedan una gran cantidad de imágenes que no pueden llegar a ser procesadas totalmente, porque pueden haber registros tan cortos, casi efímeros, en tiempo, y puede estar allí presente también, por ejemplo, un asteroide. Obviamente se detecta y después se comunica. Después hay un trabajo posterior de parte de los grupos científicos que siguen trabajando, operando con esos datos, primeros datos obtenidos, para corroborar en el tiempo y en el espacio si ese asteroide puede ser confirmado. Todo esto requiere de conocimiento de los métodos, requiere el conocimiento de los procedimientos para que todos nuestros datos obtenidos sean realmente validados y que sean de utilidad a la ciencia astronómica.